estructura de genética, ¿no? Que tenía que ver con el mismo a la raza del ser humano. Desde hace muchas décadas sabemos que el contenido de la información genética se encuentra localizado en los cromosomas, ¿sí? Y dentro de los cromosomas se encuentra esta información genética en forma de una estructura que se conoce como el genoma. Usualmente no se sabe por qué motivo es que se ha localizado esta información genética que es la más importante para la célula al nivel nuclear. Y eso de alguna manera lo aísla de posibles efectos tóxicos que pueda ocurrir en la célula. Aún así, sabemos en la actualidad que hay muchos factores lesivos que pueden dañar el ADN. Esta información genética que se contiene en cada célula están bacanos. En el año 1996 por toda una movilización científica para poder descifrar el contenido del total, ¿sí? El contenido total del genoma humano, es decir, qué genes estaban contenidos en todos los 46 cromosomas de una célula, ¿sí? En el año 1996. Al inicio participaron dos países, Estados Unidos y Francia, utilizaron más de 16 laboratorios. ¿Sí? Entonces, al darse cuenta de que esto iba a ser una campaña muy innovadora, es que decidieron unir esfuerzos varios laboratorios de forma privada del servicio público y crearon el famoso proyecto del genoma humano, ¿sí? Ya para el año 2000 se había descifrado más del 98% de la estructura de los genes dentro del cromosoma, gracias al proyecto del genoma humano. Finalmente se terminó el año 2000, ¿ya? Del total de los genes que se tienen como información genética, en la actualidad se sabe que solamente se han descubierto 25.000 genes. Esos 25.000 genes son los que tienen actividad biológica, ¿sí? ¿Qué significa cuando un gen tiene actividad biológica? Que puede dar como consecuencia una enzima, un canal, ¿sí? Una proteína estructural, ¿sí? Una hormona, ¿ok? Esos genes son los que realmente nos interesan conocerlos, verlos, cómo es su transmisión y qué consecuencias trae eso. ¿Ya? Pero estos 25.000 genes son capaces de codificar más de 1 millón de proteínas diferentes, como vuelvo a repetir, canales, enzimas, proteínas estructurales, hormonas, ¿okay? Segundos mensajeros. Y dentro de ellos, el cromosoma número 11, grábense bien, es el que tiene mayor contenido de genes constitucionales, ¿ya? Aproximadamente tiene 1.300 genes que van a codificar proteínas. ¿Cómo es que nosotros podemos identificar a los cromosomas? Antiguamente se hacían preparaciones tisulares y que se identificaban en la metafase a los cromosomas. Actualmente contamos con técnicas de citogenética que las vamos a ir viendo dentro de la parte teórica, y dentro de ellos hay uno de estos elementos importantes de la técnica que vamos a ver es la técnica Fish, ¿no? La eliminación y unos proyectos enzima. En este caso, por ejemplo, se han ideado sondas que van a identificar solamente el centrómero de los cromosomas. Son anticuerpos que van a ser tenidos solamente con
La estructura y organización de los cromosomas ya está claramente definido. Generalmente tenemos dos cromátides hermanas o dos homólogos, ¿sí? Es decir, hay un par de cada cromosoma y se enumeran desde el número 1 hasta el número 23. ¿Okay? La forma, como vamos a incluso ver hacer la tarea académica, es la presentación de la fórmula llamada el cariotipo. ¿Listo? El cariotipo. La identificación y ordenamiento estructural de los cromosomas empieza desde el número 1, del cromosoma número 1 hasta el número 23. ¿Okay? Dentro de ellos, del 1 al 22, son los llamados autosomas. Es decir, esto es similar en todas las células. En cambio, el par número 23 son los llamados cromosomas sexuales, que son diferentes en el caso de la mujer y en el caso del varón. En el caso de la mujer son doble X, en el caso de la mujer son XY, perdón, en el varón es XY y en la mujer es doble X. ¿Okay? ¿Por qué digo que este par 23 es diferente? Exactamente. Las células somáticas lo tienen, pero en cambio, las células germinales pueden tener, en el caso del varón, un X o pueden tener un Y. Por eso es diferente. ¿Listo? Asimismo, las células germinales no tienen 46 cromosomas, no tienen número diploide de cromosomas, no tienen número haploide, solamente 23 cromosomas. ¿Okay? ¿Cómo es la expresión génica? ¿Cómo es que finalmente se produce la transmisión de una información? Esto se hace mediante dos procesos importantes. Uno es la transcripción, ¿ya? Que se da ubicuamente en el núcleo de la célula. ¿Listo? En el núcleo de la célula. Y en segundo lugar, viene la traducción. ¿Listo? Traducir significa interpretar. ¿No es cierto? Mírenme todos. ¿Qué pasa si yo les digo ahorita, miren? ¿Qué me están entendiendo? Que ya, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es lo que han hecho con ese mensaje de señas? Es simplemente traducir. ¿Listo? El genoma humano habla, ¿no? Solamente se transmite a través de señal. ¿Listo? La primera es la transcripción. A ver, si yo les digo en este momento, todos van a copiar la siguiente mnemotecnia: agua pura. ¿Listo? Todos tienen que copiar, todos ustedes copian, ¿no es cierto? ¿Cómo está agua pura? ¿Qué significa agua pura? Adenina, guanina son las bases urínicas, para que no se olvide. ¿Cuáles son las bases urínicas? Agua, adenina y guanina. Y por descarte ya saben las pirimina. ¿Listo? Pues varios de ustedes ya están copiando, ¿no es cierto? Están transcribiendo el conocimiento que por años se les está dando. ¿Listo? Lo mismo hace el ADN. Nosotros vamos a promover el ADN va a promover la transcripción de una secuencia de nucleótidos. Adenina, guanina, timina y adenina. ¿Ya? Entonces, esa secuencia, ustedes la entienden como que se está transcribiendo. Y luego, después yo voy a ver qué significa finalmente estos 4 nucleótidos. Tal vez ellos, al sintetizarse, crean la proteína para el canal de sodio. ¿Okay? Eso ya se da en la parte extranuclear, que corresponde a la traducción. En la primera van a ingresar una serie de elementos complejos, las enzimas, las polimerasas, por ejemplo, de transcripción, ¿ya? Y las caperuzas, que promueven la replicación o duplicación del ADN. Y en segundo lugar, la traducción, que se va a dar a nivel de los ribosomas por complementariedad de los núcleos. ¿Listo? Gracias a esto se ha creado lo que se conoce como el nombre del dogma de la genética.
¿Cuál es el dogma central de la genética? Que a través de un ADN se crea un ARN mensajero y el RNA mensajero va a crear finalmente una proteína. El elemento iniciador es el gen, que contiene ADN, y el elemento de producción o resultado es la proteína. ¿Ok? Entonces, este es el dogma central, es un dogma bien estricto que a partir de un ADN establecido, nativo, se genera un producto que es una proteína. Esta proteína es la que va a dar la actividad biológica de este ADN. ¿Ok? ¿Qué diferencias tenemos con respecto al ADN? ¿Qué diferencias tenemos al ADN? Porque como estamos viendo, el dogma central significa que a partir de un ADN se va a crear una ARN y después de ARN una proteína. Ya por bioquímica conocen que existen dos tipos de información genética, uno que es el ácido desoxirribonucleico y el otro es el ácido ribonucleico, el ADN o el ARN. La diferencia entre ambos es la ribosa y la desoxirribosa. ¿Okay? La otra diferencia es que en el ADN está constituido por 4 bases de nucleótidos, donde está la timina, la adenina, el ADN está compuesto por 2 hebras de cadenas complementarias, donde tenemos las bases purínicas, adenina y guanina, y las pirimidínicas tenemos timina y citosina. ¿Ok? Timina y citosina. En el caso del ARN solamente tenemos una cadena primaria, donde las bases purínicas siguen siendo las mismas, pero en las pirimidínicas se va a sustituir la tiamina por el uracilo. Esa es la única diferencia. Después, por lo demás, se mantienen en las mismas condiciones. ¿Listo? La ventaja es que, conociendo la secuencia de nucleótidos de una de las cadenas del ADN, yo puedo, digamos, elaborar, puedo plantear la cadena complementaria de ese ADN. Esa es la base fundamental de cómo, por ejemplo, ahora se identifican los restos humanos, secreciones y fluidos, sangre, grupo sanguíneo, la paternidad, todo eso, ¿no? Entonces, así nos muestra las diferencias que pueden coexistir en relación al ADN y el ARN. Por lo tanto, debemos definir qué cosa es un gen. ¿Qué cosa es un gen final? El gen no es más que un segmento de ADN, ¿ya?, que contiene un código para la secuencia de aminoácidos, miren, para la secuencia de aminoácidos de una cadena de polipéptidos, además de su parte de regulación y expresión. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa es un gen? Un gen es parte de un ADN que contiene los nucleótidos que nos van a dar la secuencia de polipéptidos de una proteína, además de sus factores de regulación y estos genes van a estar constituidos de 2 segmentos. Un segmento que se conoce como los intrones y otro que se conoce como los exones. El gen tiene intrones y tiene exones. ¿Okay? ¿Qué cosas son los intrones? Los intrones generalmente son secuencias no codificantes, solamente son de estructura. En cambio, las secuencias codificantes, las que nos van a dar finalmente una proteína, son los exones. Entonces, tiene que haber un proceso de maduración antes de la traducción para que ese gen pueda ser finalmente interpretado y produzca finalmente un resultado, que en este caso sería una proteína. ¿Listo? ¿Cuáles son las partes de un gen?
la parte más importante que está acá en amarillo, que es la secuencia nita, digamos, la secuencia vital de un gen, que es lo que va finalmente a producir la cadena de polímeros. ¿Listo? Además de esto tiene una secuencia inicial, que es el promotor. ¿Ok? ¿Cuál es la función del promotor? El promotor es el que va a decir, aquí empezamos la lectura de esta secuencia de núcleos. ¿Ok? Y tiene un segmento final que es la secuencia finalizadora o terminadora. ¿Ok? Entonces, así vamos a conocer nosotros que un gen tiene la región promotora y su región terminadora. En el extremo 5' siempre está el promotor y en el extremo 3' siempre está el terminador. ¿Listo? En la parte final de todo gen que tiene actividad biológica, ¿ok? Vamos a identificar que va a existir una secuencia de adenina. Es decir, vamos a encontrar varios residuos de adenina. Cuando se produzca la transcripción, cualquier polimerasa que encuentre este residuo de poliadenina se va a dar cuenta y va a decir, aquí termina la transcripción. ¿Listo? Nuevamente, en el caso de la transmisión de la herencia, como están viendo, todo es señales. ¿Ya? Todo es señales. ¿Ok? Muy bien. En el caso del promotor, el promotor va a depender de varios factores para que se active. Por ejemplo, si yo en este momento me hago una herida, un corte, ¿qué va a pasar con las células de la piel? Van a empezar a entrar en mitosis y van a tener que activar los genes reparadores del tejido. Entonces, este promotor, ¿en base a qué se va a despertar? ¿En base a qué va a decir que efectivamente empieza la mitosis? En base al fenómeno inflamatorio. ¿Correcto? ¿Qué pasa si es la FSH, la hormona FSH? ¿Cuál es la FSH? Folículo estimulante, ¿no? En el caso de las ramitas, ustedes, hasta los 11, 12 años, ¿qué creen que ha pasado con el gen de la FSH? Ha estado en proceso de hibernación. ¿Listo? Hasta cuando viene una señal donde ya empiezan los fenómenos de desarrollo y crecimiento del ser humano, sobre todo de las ramitas. Entonces ya empieza el proceso de la primera menstruación, que se llama ¿no es cierto? Entonces ese promotor se va a despertar generalmente en ese periodo de tiempo. Mientras tanto va a estar en un periodo de hibernación. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y qué pasa en el caso de los varones? Igual sucede con el gen de la testosterona. Todos tenemos testosterona, por supuesto, pero generalmente en la época de la pubertad y la adolescencia es donde mayor producción se da para aumentar el volumen de los tejidos. ¿Listo? Muy bien. Si hacemos una identificación, así se tendría que conocer cada gen. El promotor, miren, y en la última parte se va a encontrar ya el establecimiento, luego de la transcripción de esta doble cadena de ADN, la secuencia, digamos, más importante de los genes que tienen actividad biológica, que van a ir hacia la transcripción, y a un ARN donde solamente vamos a contener, ¿qué cosa? Los llamados exones. Hay otros tipos de genes de ARN también, ¿no? Hay de transferencia, hay el gen el ribosomal, el mismo genético, el mensajero, de las ribonucleoproteínas, de las polimerasas, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que se organizan los genes? Existen muchas familias de genes que vamos a encontrar en los más de 25.000 genes, pero algunas tienen algunas similitudes o están estrechamente relacionadas con ellos, ¿ya? Pero del total de familias de genes hay dos familias que son muy importantes. Y como de costumbre, por eso les decía,
¿Cuál es el cromosoma más importante? El 11, ¿no es cierto? Porque tenía mayor cantidad de genes. Y dentro de ellos, no están saboteando, pero o sea que se apaga, así hay que informar por estar caliente. ¿Ustedes han tenido clase acá? Sí. Bien, dentro de esas dos familias hay dos grupos que son muy importantes. Hay un grupo que se llama de las betaglobinas. Ya de por sí ya ustedes están imaginando, esas betaglobinas van a dar los componentes más importantes de la molécula, que es la hemoglobina. Una está ubicada, las betaglobinas están ubicadas en el cromosoma 16 y las alfaglobinas en el cromosoma número 11. ¿Listo? Y también hay otro grupo de genes que se agrupan en lo que se llaman los genes olfatorios, o del gen OE. ¿Ya? Son más o menos cerca de 350 genes que están en todo el genoma y obviamente miden de esos 350 genes, más de la mitad están ubicados ¿dónde? En el cromosoma 11. ¿Ya? Entonces, ese detalle hace que el cromosoma 11 tenga mayor cantidad de genes constitutivos o llamados también con actividad biológica. Puede ser que se haya sobrecalentado. Ustedes saben desde la mañana, ¿no? Ya está prendido. Y entonces la siguiente lámina es una lámina muy bonita, muy interactiva, donde van a ver cómo es que un estímulo externo hace de que se empiece a la activación del promotor. El promotor lo que va a hacer es separar ambas cadenas del ADN y por complementariedad se va a ir formando la cadena hija, digamos, del ADN. Esa finalmente va a salir a la circulación conteniendo finalmente los exones y los intrones. ¿Okay? Los exones y los intrones. Vamos a ver. Ahí está, miren. Viene el promotor activa, viene una polimerasa. La polimerasa lo que hace es desdoblar la cadena, la doble hebra del ADN y por complementariedad va introduciendo una secuencia para formar una copia de una de las cadenas de ADN, que en realidad ya es un ARN. ¿Okay? Siempre empieza del extremo 5' al 3'. Cuando encuentra la secuencia de la poliadenina, que generalmente son más de 3 residuos de adenina, inmediatamente se corta la transcripción. Se corta la. ¿Ok? Entonces miren lo que sucede. Es una lámina didáctica que nos permite ver cómo es la complementariedad. ¿Ok? Este sustento es el sustento por el cual se utiliza, o mejor dicho, en el año 1990, Carl Lewis descubre la técnica llamada reacción de cadena de polimerasa, que conociendo la secuencia de una de las hebras puede determinar la complementariedad, por complementariedad la siguiente cadena. ¿Okay? Entonces yo les pregunto, ¿qué se necesita para la transcripción de un ADN? ¿Qué necesitaría? Bueno, la célula lo tiene, ¿no? Pero para el laboratorio, ¿qué creen que se va a necesitar? Primero, la enzima que nos va a desdoblar ¿qué cosa? El ADN, una polimerasa. Después, ¿qué se necesita? ¿Con qué cree que se está formando la siguiente cadena? Con
Nucleótidos, pues. Tengo que ponerle adenina, guanina, citosina y timina. Para que tenga finalmente los elementos que por complementariedad pueda introducir y vaya ensamblar. ¿Qué más? ¿Qué más deberíamos tener? Algunos activadores como el zinc, por ejemplo, y el aluminio. ¿Ya? ¿Y cómo creen que sucede este proceso? ¿Qué pasa con las proteínas cuando son sometidas a alta temperatura? Entonces, Carl Lewis ideó ese fenómeno a altas temperaturas e intentó justamente crear o recrear este proceso biológico en una máquina que actualmente nos ha servido para la época de la pandemia. ¿Listo? Interesante, somos en el seminario de cadena de polimerasa. Pero una vez que se ha producido, como les decía, vamos a tener exones que están en verde y los intrones. ¿Los exones nos sirven o no sirven? No sirve porque no trae secuencias codificadas. En cambio, los intrones sí. En este caso tenemos exón 1, intron 1. Este es el primario, el que ha sido copiado directamente el ADN. Ya viene el proceso de maduración. Miren, este residuo de poliadenina, que como les mencionaba es tan importante porque de aquí determina que efectivamente ahí se corte la traducción. ¿Listo? Una vez que se ha producido este proceso, miren, debe ser eliminado estos exones para tener finalmente un ARN maduro. De la misma manera, exón 1, intron 1, exón 1, ¿no? Nos quedamos finalmente con un RNA mensajero que es portador solamente de los exones. Los exones son la parte codificante, la parte que va a tener actividad biológica para la síntesis de proteínas. Lo que les decía siempre es importante en este proceso de la traducción de que se introduzca más de 3 residuos de poliadenina. Cuando este residuo de poliadenina está presente, se termina la transición. ¿Listo? Ahora la pregunta está, ¿qué pasa si el gen no tiene esos residuos de poliadenina? ¿Qué creen que va a pasar? Por ejemplo, en esta enfermedad que es la enfermedad de Huntington, la proteína que es mutante es la huntingtina. Digamos que ese triplete solamente tiene que repetirse 40 veces. Nosotros que no tenemos Huntington, en nuestras células se reproduce o se replica 40 veces ese triplete. Pero en la enfermedad de Huntington se puede encontrar hasta 200 repeticiones del triplete CAG, citosina, adenina, guanina. Entonces esa proteína será normal, ya es normal. Ya pierde su consistencia, esta proteína, la huntingtina, se une al músculo y nos da cierta estabilidad para la contracción muscular. En cambio en ellos no, se vuelve una sustancia gelatinosa. ¿Qué va a pasar cuando quiera hacer un movimiento? Va a estar así, ¿no? ¿Ok? Pasa eso. El procesamiento del ARN de transferencia es muy importante porque el ARN de transferencia es el que va a contener en uno de sus extremos el aminoácido para el proceso de la traducción. ¿Listo? También tiene su proceso de maduración. De acuerdo a su anticodón, es que se va a reconocer al aminoácido incluido en el ARN de transferencia. Muy bien, pero doctor, ¿cómo es posible que si un gen tiene intrones y exones, cómo es posible que efectivamente, cómo ocurre en esa célula, o mejor dicho, cómo ocurre el procesamiento para eliminar a los intrones y quedarnos con los exones? ¿Ok? Entonces, ocurre lo que se llama este mecanismo que es el splicing. ¿Listo? ¿Qué cosa es el splicing? El splicing, en pocas palabras, es corte y empaque.
Si yo tengo la secuencia y quiero retirarla del medio, las junto, las corto y las uno. Se hace como un pequeño semicírculo, miren, entre dos exones, y el intrón va a ser eliminado por las ribonucleoproteínas. Las cortan, empalman y son retiradas. Hay enfermedades que se producen por alteraciones en el splice, como vamos a ver cuando hablamos de transformación. En qué enfermedades es que hay un problema con el corte y el empalme del splice, ¿ya? Aquí el splicing tiene que ocurrir también en secuencias aparentemente, miren, entre dos guaninas se va a producir, ¿ok? El corte y el empalme entre el exón 1 y el exón 2. Finalmente el ARN mensajero ya madurado, ya procesado, es traducido a una proteína mediante varias moléculas de RNA de transferencia. Lo cierto es que el marco de lectura, en el caso de la traducción, se hace mediante los famosos tripletes. ¿Qué cosa es un triplete? No es más que 3 secuencias de nucleótidos. Citosina, adenina, guanina es un triplete. ¿Listo? En cambio, en la traducción vamos a tener cierta dificultad, porque si estamos hablando de tripletes, sabemos que existen 4 nucleótidos, ¿no? Adenina, guanina, timina y citosina. Entonces, si nos hacemos una fórmula matemática, ¿cuántas posibles combinaciones de tripletes vamos a tener? 64, ¿no es cierto? 3 elevado, o mejor dicho, 4 elevado a la 3. ¿Sí? 4 por 4, 16. 16 por 4, 16. ¿Listo? Entonces van a haber 64 posibles combinaciones con 4 de estos nucleótidos. Se supone que cada triplete va a codificar para un aminoácido. ¿Sí? ¿Cuántos aminoácidos tenemos? ¿Quién me dice? ¿Cuántos aminoácidos tenemos? 20. Así es. Y dentro de esos 20 tenemos los aminoácidos esenciales y los no esenciales. ¿Cuáles nos interesan? Los esenciales. ¿Cuáles son los esenciales? A ver. ¿Cuáles son? Nombres. Valina. Metionina, fenilalanina, triptofano, tirosina, valina, histidina, Tirosina no es. tirosina son los aromáticos, ¿verdad? No, cisteína no es, ¿no? Metionina sí. ¿Cuántos? A ver, los aminoácidos esenciales son isolelis, mefentreo, trigatina. ¿Sí? Isoleucina, leucina, glicina, metionina, fenilalanina, triptofano, valina y la histidina. ¿Listo? Entonces, esa mnemotecnia tenemos que aprender. Isolelis, mefentreo, trigatina. ¿Listo? Iso, le, lis, met, fen, tre, o, tri, va, lis. ¿Listo? Bien aprendido. Iso de isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina y la histidina.
con H, no la T. ¿Listo? Pero vuelvo a repetir, solamente son 20 aminoácidos que se codifican y hay 64 combinaciones. ¿Cómo es posible esto? Bueno, lo que pasa es que va a haber varios aminoácidos, como la leucina, que van a ser codificados por más de un codón. Y va a haber también aminoácidos como la metionina, que solamente es codificado por un codón. ¿Listo? Eso vamos a ver, ¿no? También se ha visto que dentro del total, tres combinaciones son de terminación. O sea, esos tripletes generan la terminación. ¿Ya? La traducción siempre se inicia con la traducción del aminoácido metionina. Todos los procesos de traducción empiezan con el codón AUG. ¿Ya? Con el codón AUG, adenina, uracilo y guanina. Ese triplete, ¿para quién codifica? Para la metionina. Toda la síntesis de proteínas tiene que ver con primero con el codón metionina, que es el AUG. ¿Listo? Obviamente, después del proceso de la síntesis ya de la proteína final, el primer aminoácido, que es la metionina, es eliminado. ¿Listo? Hay tres codones terminadores, UGA, UAA y el UA. Ahí está. Ahí está. Bien. Pues ya viene el proceso de la traducción. Vamos a ver acá que va a introducirse dentro. Ojo, miren. Ha sido incluso pregunta del examen, incluso en la residencia, ¿no? Ojo, el ARN no tiene movimiento, solamente se expulsa del núcleo y quien tiene que ir a su alcance, ¿quién es? Es el ribosoma. El ribosoma sí tiene actividad, se puede mover. ¿Ya? Ojo, varios cayeron, incluso en el examen en el ENAN fue eso, ¿no? O no tiene movimiento el ARN, es una molécula sin vida, pero tiene información genética. Pero el ribosoma sí se puede mover, ¿no? La subunidad 30S y la 50S. ¿Ok? Una vez que es captado por el ribosoma el ARN mensajero, entonces va, como les decía, siempre el primer codón es el iniciador que corresponde a la metionina. Aunque, por el otro lado, en el ribosoma 50S se va a aproximar el ARN de transferencia, que obviamente tiene a ver, listo. Ya hemos hablado de la complementariedad que existe, ¿no? La adenina siempre se va a unir con la timina. Adenina con timina y guanina con la citosina, siempre. ¿Ok? Entonces, el anticodón, si tengo yo en este segmento adenina, voy a tener timina, pero como es ARN, se cambia por el uracilo. Si tengo uracilo, acá voy a tener adenina, y si tengo guanina, acá voy a tener citosina. Este anticodón, con el ARN de transferencia, corresponde al primer aminoácido, que es la metionina. ¿Ok? ¿Correcto? Entonces se une y se adosa la metionina. ¿Listo? A ver. Según la lista, vamos a ver.
Chamorro Paz. Ahí. Mira, si hemos dicho que timina es con adenina, ¿no es cierto? O con uracilo. Y guanina es con citosina, ¿no es cierto? Si tú tienes ahora el siguiente codón, tienes citosina, adenina y adenina. ¿Cuál será el anticodón? Con citosina va con guanina. Con guanina. Guanina. Y la adenina va con timina. Pero como ese ARN es uracilo. Entonces, el siguiente codón, el anticodón, ¿cuál sería? Guanina, uracilo, uracilo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este codón, citosina, adenina, adenina, después vamos a ver en otra clase, este triplete codifica para este aminoácido, que es la glicina. Es la glicina. ¿Listo? Muy bien. Chura, chiste, Rocío. A ver. Si el siguiente codón es uracilo, guanina y citosina, ¿cuál será el complementario? Adenina, citosina y guanina. Entonces, miren, luego del proceso, miren, el aminoácido, la glicina se va a unir a la metionina por un proceso de descarboxilación. ¿Listo? Ya va creciendo, ya vamos a tener un dipéptido, ¿no es cierto? Entonces ya vamos con el tercer codón. El primer RNA de transferencia es eliminado, el ribosoma avanza sobre el ARN mensajero y aparece el siguiente. El codón uracilo, guanina, citosina corresponde a la cisteína. Luego la cisteína va a ocurrir también el proceso de descarboxilación, se va a unir a la siguiente, a la cadena ya de dipéptido, formando un tripéptido. Cuando son más de 3 o 4, ya se llama un oligopéptido. ¿Qué cosa es un oligopéptido? Ya es una proteína. ¿Ok? Así, de esta manera es que se produce el proceso de la traducción del ADN. El órgano de transferencia es eliminado. Listo. La última. A ver. ¿Cómo están los colaboradores? Durán Anáhuac. A ver, tú tienes acá uracilo, uracilo y adenina. ¿Cuál será el complementario? Adenina, adenina, uracilo. La fácil, ¿cierto? Falta adenina, adenina, uracilo, que corresponde a la leucina. Y la leucina va a unirse a los núcleos. ¿Listo? Pues fíjense ustedes, aparentemente es sencillo, pero esto ocurre a 1000 por hora para poder finalmente obtener la síntesis de una proteína. ¿Correcto? ¿Cómo se regula esto? Las modificaciones en la expresión de los genes está regulada obviamente a nivel de la transcripción, que es lo que les decía, ¿no? A determinada edad yo necesito tal cosa. Cuando tengo una quemadura, tengo un corte, una herida, tengo que hacer el proceso de reparación tisular. La exposición solar, la quemadura solar, también implica un incremento de la reparación tisular, la secreción de más genes que tienen que ver con la reparación tisular. ¿Ok? Hay el otro control o regulación del ADN en la transcripción es a través del splicing, del corte y el empalme. Hay momentos en los cuales no se da el corte y el empalme o el splicing. Entonces, ¿qué pasa con ese gen? Que tiene intrones y exones. Ya no se lee, no se puede leer. ¿Ok? La activación o expresión de un gen completo implica modificaciones tanto en el control de su transcripción y la presencia de otras proteínas. ¿Ya? Esto puede ser en respuesta a factores o estímulos del desarrollo, del crecimiento, ¿ya? Topológicos, de acuerdo a cada nivel, por ejemplo, de actividad. Por ejemplo, ¿cuál tejido será el que más tendrá una tasa de reparación? ¿Ah? Epitelial, ya. ¿Y del epitelial cuál de ellos?
¿Ah? No, epitelial, pero ¿de qué segmento? Pulmones, corazón, cerebro, hueso, intestino. El hígado, igual que el cerebro, es como que solamente cuando se daña, se repara, ¿no? La piel. Nosotros cada 28 días renovamos piel. Pero más que eso todavía. Más que eso. El intestino. Los enterocitos se renuevan cada 4 días. Cada 4 días ya tiene que ser reemplazado de la membrana basal para que lleguen a las vellosidades intestinales. ¿Okay?